Hace un tiempo hablamos sobre algunos de los motores con los sonidos más brutales jamás creados. Pero honestamente, faltaban demasiados por mencionar, porque hay motores que no solo hacen ruido, tienen personalidad. Algunos suenan agresivos, otros parecen completamente fuera de control y algunos ni siquiera parecen reales. Así que hoy estamos de vuelta con la parte 2, desde un Porsche GT3 RS a más de 9000 revoluciones por minuto hasta uno de los sonidos más salvajes que la Fórmula 1 ha escuchado en toda su historia. Ahora sí, sube el volumen. Y para empezar esta lista, teníamos que hacerlo fuerte, porque en una época donde cada vez más deportivos usan turbos y motores que se sienten menos mecánicos, Porsche todavía sigue construyendo algo que parece salido de otra era, el 911 GT3 RS. Y honestamente, lo primero que impresiona de este auto ni siquiera es la velocidad, es cómo suena cuando empieza a subir de revolución, porque este no es el típico sonido grave de un deportivo moderno con turbo. El GT3 RS tiene algo mucho más agresivo y preciso. El motor responde instantáneamente. Las revoluciones suben casi como una moto de carreras y cada cambio suena seco, metálico y violento. Especialmente arriba de las 8000 revoluciones por minuto, el sonido literalmente comienza a gritar. Y eso es lo que hace tan especial a este Porsche, porque aunque es un auto moderno lleno de aerodinámica extrema y tecnología por todos lados, todavía se siente completamente puro cuando lo escuchas acelerar. En túneles, en pista o simplemente pasando a fondo, tiene uno de esos sonidos que reconoces inmediatamente. No necesita ser el más escandaloso para llamar la atención. Tiene una mezcla perfecta entre precisión, agresividad y emoción mecánica que muy pocos autos modernos todavía conservan. Y honestamente, escuchar uno acelerando a fondo es una de esas cosas que te recuerdan por qué los motores atmosféricos siguen siendo tan especiales. Pero si el Porsche sonaba preciso y agresivo, el siguiente auto directamente suena malvado, el Lamborghini Murciélago LP 670-4 SV. Y honestamente, este V12 no se escucha como un motor normal. Tiene algo mucho más oscuro, más pesado y hasta intimidante. Desde que arranca, el auto parece estar enojado. El ralentí suena profundo, metálico y violento, pero cuando empieza a subir de revoluciones, todo cambia por completo, porque este no es un sonido limpio ni refinado. El Murciélago SV parece una bestia gritando. Cada aceleración retumba durísimo, los cambios se sienten brutales, y el V12 tiene una personalidad tan salvaje que incluso hoy sigue sonando diferente a casi cualquier Lamborghini moderno. Y eso es parte de lo que hace tan especial a este auto, porque el Murciélago todavía pertenecía a esa época donde los superdeportivos eran exagerados en todo sentido. Más ruido, más fuego, más drama y más locura. No intentaba disimular nada, quería llamar la atención todo el tiempo, especialmente en túneles o acelerando de noche. El sonido rebota de una manera completamente absurda y cuando hace los cambios hacia abajo, honestamente parece que el auto quisiera romper algo. Tal vez no sea el Lamborghini más rápido de hoy, pero pocos autos tienen una presencia tan brutal como el Murciélago SV, porque este V12 no solo hacía ruido, tenía personalidad. Y honestamente, si los otros motores de esta lista ya parecían extremos, lo que viene ahora directamente parece salido de otro planeta, el BRMV16. Y sí, probablemente muchísimas personas nunca habían escuchado hablar de este motor antes, pero una vez que lo escuchas, es imposible olvidarlo, porque esto no sonaba como un Fórmula 1 normal. Honestamente, ni siquiera sonaba como un auto. El BRMV16 tenía un sonido tan agudo, tan violento y tan exagerado que parecía más una turbina o un avión despegando que un motor de competición.
Y lo más increíble es que estamos hablando de principios de los años 50, una época donde la tecnología todavía estaba lejísimos de lo que conocemos hoy. Pero aún así, BRM decidió construir una de las cosas más absurdas jamás vistas en el automovilismo, un motor V16 sobrealimentado capaz de subir de revoluciones de una manera completamente ridícula para su época. Cuando aceleraba, el sonido empezaba fino y agresivo, pero mientras seguía subiendo de revoluciones, literalmente se transformaba en un grito mecánico ensordecedor. Y honestamente, escuchar grabaciones de ese motor hoy todavía se siente irreal. Lo más loco es que el auto nunca llegó a dominar realmente la Fórmula 1. De hecho, tuvo muchísimos problemas de confiabilidad y era increíblemente complicado, pero aún así terminó convirtiéndose en una leyenda simplemente por cómo sonaba, porque hay motores rápidos y luego están los motores que parecen desafiar completamente la lógica, y este definitivamente era uno de ellos. Pero si hubo un auto en esta lista que convirtió el sonido de un motor en algo casi emocional, ese fue el Porsche Carrera GT. Y honestamente, hay algo especial en este auto que todavía se siente diferente incluso hoy, porque el Carrera GT nació en una época donde los deportivos todavía eran salvajes, difíciles de manejar y completamente analógicos. No estaba lleno de asistencias intentando corregir todo. Aquí, el conductor realmente tenía que dominar el auto, y gran parte de esa personalidad venía de su motor, un V10 atmosférico que todavía hoy muchísimas personas consideran como uno de los mejores sonidos jamás puestos en un auto de calle. Y ahora sí, llegamos al que probablemente tiene el sonido más salvaje de toda esta lista, el Ferrari F2004. Y honestamente, explicar cómo sonaba este Fórmula 1 es casi imposible hasta que realmente lo escuchas, porque esto no era solo un motor acelerando, era literalmente una máquina gritando a casi 20.000 revoluciones por minuto. Un V10 atmosférico que incluso hoy muchísimas personas siguen considerando como el mejor sonido que ha tenido la Fórmula 1. Y desde que arrancaba ya se sentía diferente. El sonido era fino, agresivo y extremadamente metálico. Pero mientras el auto seguía subiendo de revoluciones, parecía transformarse completamente. Cada cambio sonaba instantáneo. Las reducciones explotaban durísimo y el motor seguía subiendo de revoluciones por minuto como si nunca quisiera parar. Y quizá lo más impresionante es que todo eso pasaba en una época donde la Fórmula 1 todavía se sentía totalmente mecánica. No había híbridos, no había sonidos filtrados y no había nada intentando hacerlo más silencioso. Aquí todo era puro caos mecánico. Especialmente cuando pasaba a máxima velocidad por las rectas, el grito del V10 era tan agudo y tan intenso que incluso hoy sigue poniendo la piel de gallina. Honestamente, por momentos ni siquiera parecía un auto de carreras, parecía una máquina fuera de control. Y quizá por eso el F2004 terminó convirtiéndose en algo tan legendario, porque no solo fue uno de los Fórmula 1 más dominantes jamás creados, también representó una era del automovilismo que probablemente nunca vamos a volver a ver. Una época donde los motores eran más salvajes, más violentos y muchísimo más emocionales. Y honestamente, escuchar ese V10 acelerando a fondo todavía se siente irreal. Definitivamente había algo diferente en estos motores. No solo sonaban fuerte, tenían personalidad. Y quizá por eso todavía seguimos regresando a ellos una y otra vez. Porque aunque el automovilismo ha cambiado muchísimo con el tiempo, hay sonidos que simplemente nunca se olvidan. Y honestamente todavía quedan demasiados motores legendarios por hablar. Así que ahora quiero saber cuál faltó en esta parte 2. Déjalo en los comentarios y nos vemos en el próximo video de Piston Street.